Se han vivido momentos cruciales para el mundo en los que las masas han sido tomadas por sorpresa, y otros en que es previsible que llegará un momento de crisis, pero hace falta mucho trabajo para que haya plena conciencia de la debacle y oportunidad inminente. El miedo a la máquina no es antiguo, pero va creciendo como crece la penetración de las altas tecnologías en la vida de las ciudades. La máquina compleja es el símbolo definitivo de la modernidad, diseñada solo para su propósito, eficiente, rápida, amoral, sin necesidades culturales y optimizada para evitar o disminuir su necesidad de contacto humano. Este mundo que maravilla a muchos ha sido construido con esas máquinas y con los principios de la técnica. El horror y la maravilla se mezclan al ver cómo sobrepasamos límite tras límite. Ha surgido la tecnofobia, muy relacionada al miedo a la pérdida de toda certeza, seguridad y o libertad humana, así como el otro lado de la moneda, el tecnooptimismo, un desbordado sentimiento positivo por la tecnología y hasta encumbración de ella como la solventadora de todo problema futuro. El miedo clave ahora es el miedo a ser reemplazado por las máquinas, principalmente en uno de los aspectos clave de la vida moderna, el trabajo. Por ejemplo, una encuesta realizada en Europa sobre temores y preocupaciones generales ponía el miedo al desempleo en primer lugar en varios países. Sí, las máquinas le han ido quitando el empleo a muchas personas a lo largo de estos siglos. Ya en 1811, los artesanos ingleses lucharon una pelea frontal contra la automatización, y en épocas más recientes, la automatización ha seguido eliminando empleos, pero hay que destacar que los empleos que desaparecen no solo lo hacen por la automatización. De lo contrario, caeríamos en una demonización sin sentido. Volviendo, las empresas se centran solo en aumentar ganancias. Dar o no empleo ya es otra cuestión. Uno de los procesos más comunes para aumentar ganancias es disminuir el número de empleados con soluciones tecnológicas. Para esto, incluso hay bonos e incentivos para premiar a administradores que logran disminuir empleos y por tanto aumentar ganancias. La automatización es especialmente buena aumentando los márgenes, pues un empleado no solo cuesta su sueldo, también su seguro médico, su costo para su gestión administrativa y su productividad puede variar o hasta detenerse si se enferma. De momento, varios trabajos han desaparecido y la tradición artesanal pretérita ha sido prácticamente enterrada, sobreviviendo apenas como un sector especializado y muy reducido, y se estima que la tendencia solo habrá de acelerarse. En 2011, por ejemplo, se informó que en Estados Unidos se obtendrían 117,000 nuevos empleos. Este crecimiento, que en ese entonces se reportó como fuerte y sólido, fue bastante paupérrimo, con los 12.3 millones de empleos que eliminó la crisis de 2008, y tampoco ni de lejos podría con el crecimiento poblacional. De hecho, según cálculos, ni la creación de 208,000 empleos mensuales durante los próximos 6 años podría paliar el desempleo que dejó la crisis. 208,000 empleos por mes es un número difícil de alcanzar. La tendencia es clara. Para mejorar ganancias se seguirá invirtiendo en la automatización de cada vez más trabajos. Abogados, trabajadores de McDonald's, prostitutas, constructores, médicos generales, masajistas, teleoperadores, vendedores minoristas, pilotos, choferes, taxistas. La lista sigue y sigue. Muchos trabajos se encuentran en peligro de disminuir o desaparecer por la automatización en las próximas décadas. Los partidarios del tecnooptimismo y la singularidad tecnológica consideran que para 2050 las inteligencias artificiales y los robots superarán a toda la humanidad en inteligencia, por lo que prácticamente casi todo trabajo podría ser realizado por una máquina. Pero este tema ya se ha tocado con profundidad en el pasado. Todo esto suena increíble, sí, pero tiene su complejidad, pues llegado un punto en que los trabajos escaseen grandemente, ¿qué pasará con todos los desempleados? ¿Surgiría acaso un estado benefactor? ¿La abundante riqueza de los procesos eficientes se repartiría? La actual tendencia no parece indicar un futuro así, pues la desigualdad sigue incrementando al igual que el desarrollo económico. Los pobres empobrecen y los ricos enriquecen.
Durante los principios de la modernidad, la ética del trabajo veía al pobre como un problema que debía ser solucionado con más trabajo. En todo medio posible se empujó esta idea porque la revolución industrial necesitaba de mucha mano de obra controlada. Pero cuando el pobre dejó de ser necesario en mayor proporción, la ética del trabajo sirvió para condenarlo. Si era pobre, era por rechazar trabajar o por ser poco inteligente, nunca por otros factores. Todo esto porque la modernidad impuesta por el poder europeo marcó el paso de la libertad política a la libertad individual como el eje de la sociedad. Una sociedad donde la satisfacción y la limitada libertad individual valen más que la capacidad de elegir entre opciones políticas locales o nacionales, siendo esta una de las razones por la cual la democracia occidental está llena de contradicciones y se ve casi disminuida a un sistema clientelar donde importa más la propaganda que las propuestas. Así el pobre, o el que no es exactamente rico o político, tiene poco o nada de poder en el mundo. Muestra de su falta de importancia es que la Unión Europea y otros países pueden considerar economías en recuperación o hasta saludables a naciones con altos índices de desempleo. Profesores del MIT plantean que la automatización del trabajo crea menos empleos de los que desaparece. Esto comienza a tener una paradoja, pues se produce más, pero la clase media comienza a menguar. Andrew McAfee, director del Centro para Negocios Digitales del MIT, arguye que el trabajo humano irá quedando obsoleto, dejando cada vez a más sin trabajo. Esto solo terminaría por aumentar aún más la desigualdad. Sin embargo, no es tanto la automatización lo que hace que el valor del empleado humano disminuya o desaparezca. Es más bien un problema económico actual, con prácticas como el outsourcing que trasladan centros de trabajo a países donde las economías son paupérrimas y los empleados trabajan más, en peores condiciones y por menos. Por lo que la disminución de la planta de empleados a través de la automatización solo sería un reflejo más de las actuales políticas económicas. De esta forma, la brecha de oportunidades entre unos y otros se hace más aguda. La tendencia actual es que si muchos quedasen desempleados, no habría alguna garantía para ellos. El mercado laboral se ha ido haciendo incompatible con la defensa del empleado, debido a que procesos imperfectos como la globalización arrastran a las empresas a competir, a veces inescrupulosamente, a veces por medios ilegales. Esto porque empresas locales ahora compiten con empresas mundiales. La crisis de 2008 mostró que para gobiernos e intereses privados no importan tanto los ciudadanos experimentando severos problemas económicos, sino los entes financieros. Esto porque durante la crisis se rescató a los bancos, no a las personas. Entonces, ¿qué pasaría con un mundo donde el trabajo humano es obsoleto y rechazado en una gran cantidad de todas las actividades económicas? Se plantean muchas posibilidades a futuro. El regreso del socialismo a cargo de un gobierno mundial, idea que es apoyada por entes variopintos, pero también profundamente polémica. La disminución de la población con ingeniería social y prácticas de influencia social, algo que ya recibe apoyo económico y político de entes como Bill Gates y la ONU. Esto con la idea de disminuir humanos al considerar dañina e innecesaria una amplia cantidad de nosotros. Una economía sin trabajo, donde la riqueza la producen las máquinas y los humanos pueden tener una vida solo dedicada al esparcimiento, las artes y las relaciones sociales. Este es aún bastante difícil, pues la productividad crece para el consumo, y el consumo no podría ser igual o pleno en una sociedad de 7.000 millones de humanos, pues la escasez de recursos pronto sería presente. Además, el arte no funciona exactamente para el capricho humano, tiene que ver con muchas razones históricas y culturales. Por otro lado, el impacto psicológico podría ser fuerte. Parte importante de la felicidad recae en sentirse útil para uno o para la comunidad. En una vida dedicada por entero al consumo de recursos o las relaciones sociales, el sentido se pondría a prueba. La última posibilidad es que la automatización genere más y nuevos empleos, y que esto se combine con un Estado benefactor. Todo esto debido a la imposición de una nueva ética.
Como tal, no hay nada escrito aún, y el recientemente fallecido Zygmunt Bauman opinaba que estamos a tiempo para poder mover las cosas hacia un escenario benéfico. En sus palabras, la combinación de soluciones racionales más la indiferencia moral siempre terminaban convirtiéndose en dinamita. Para esto solo hay que recordar el infame proyecto MK Ultra. Y no solo Bauman pensaba en esto, también Carl Sagan pensaba que una sociedad que crece en tecnología pero no en comprensión de esta, tarde o temprano terminaría reventando. Entonces sí, estamos expectando el nacimiento de un reto gigantesco, pero no necesariamente sin solución. Al final, la cuestión es más que clara. Es una situación más de políticas y de economía que una razón meramente tecnológica. La pérdida de empleos se da con y sin automatización. Sin embargo, la automatización se vuelve una excelente herramienta para lograrlo, todo en pos de la ganancia. Como ya lo decía Andrew McAfee, quien fue mencionado en este video, esto de hacerse rico no involucra y no tiene ninguna regla que hable sobre la distribución de la riqueza. Así que de crearse mucha riqueza a costa de mucho desempleo, es un poco difícil pensar que toda la producción y todos los bienes materiales como capitales habrán de ser repartidos o habrán de beneficiar a la población en general, si en este exacto momento ya existe un amplio desbalance y una gigantesca brecha entre países con y sin recursos, y al interior de los países con recursos ya existe una gigantesca brecha entre los ricos y los pobres. Ahora, como ya se ha dicho, no es una situación condenada y sin salida. Hay mucho que se puede hacer, pero lo primero es visibilizarlo. Agradezco a los Patreons que no solo eligieron y votaron por este video, sino que además han sido mis mecenas y me han dejado proseguir con este proyecto. Es decir, sin ellos, estos videos no serían posibles. Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil.